Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Que Dios le bendiga a los amados amigos y hermanos que en esta noche preciosa, una vez más estamos aquí con el poderoso mensaje de la palabra del Señor, ya que dijimos que toda esta semana íbamos a retransmitir hasta el día de mañana, ya que nosotros retransmitimos 2 veces a la semana, pero estamos haciendo hasta el día de mañana domingo, hemos estado haciendo seguido, y esperando que Dios en esta noche, a través de este mensaje, nos enseñe lo que tenga que enseñarnos y que fortalezca nuestra vida. Vamos a darle lectura en el libro de Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como prefacio: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vueltos, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoce. Que el Señor añada bendición a esta palabra preciosa, que toque a cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas. Y en esta noche vamos a hablar no de la cobardía de Pedro, sino le hemos puesto como título la valentía de Pedro. En el libro de Lucas, como leímos, capítulo 22, verso 31, nos habla acerca de que nos cuenta la historia de que Jesús le dice a Pedro anticipadamente de que él lo iba a negar, después de que Pedro le dijo: no, yo no te negaré, yo voy a estar contigo hasta el final. Jesús advierte a Pedro lo que iba a suceder. Y en este pasaje nos muestra algunas cualidades de Jesús. En este caso vemos el realismo de Jesús. ¿Por qué decimos el realismo? Porque Jesús sabía lo que a él esperaba. Y sin embargo, Jesús no se volvió atrás. Dice el libro de Mateo, cuando ve la huida de los discípulos, él ha anunciado en el Antiguo Testamento que en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 7, nos habla, dice: iré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Jesús proveyó lo que era prácticamente inevitable de lo que sucedería, pero él, sin embargo, él seguía adelante con ese plan de salvación que ya estaba trazado en el cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vemos nosotros la confianza de Jesús, porque Jesús viene y le dice a sus discípulos: cuando resucite, iré por delante de vosotros a Galilea. Jesús siempre vio más allá de la cruz. Estaba tan seguro de la gloria como también del sacrificio. Entonces, vemos la simpatía de Jesús. Jesús sabía que sus discípulos iban a huir cuando vieran el peligro, abandonándolo en el momento de su mayor necesidad, en el momento cuando él más lo necesitaba. Pero no, Jesús nunca les echó en cara, ni les sacó tampoco, ni tampoco los condenó por ello, ni tampoco los abrumó con acusaciones, ni los llamó inútiles ni cobardes. Jesús estuvo allí siempre con una mirada de compasión, con una mirada de fe, con una mirada de amor hacia sus discípulos. Entonces vemos que él ni siquiera los acusa, sino que más bien, más vale le dice: cuando pase todo esto, cuando pase todo este momento terrible, él se iba a encontrar con ellos más adelante de nuevo. La grandeza de Jesús se ve en el hecho de que conocía él a sus hombres, en su peor faceta, ¿no? ¿Por qué digo en su peor faceta? Porque Jesús conocía las debilidades y las limitaciones de cada uno de los hombres.
Pero sin embargo Jesús lo seguía amando. ¿Usted no cree que él conoce su debilidad? Él no conoce mi debilidad, no conoce su debilidad, él conoce nuestra debilidad. Jesús conocía las debilidades de sus hombres. Jesús sabía que cómo somos nosotros propensos a cometer equivocaciones y también a fallarle en nuestra lealtad hacia él. Pero a pesar de lo que veía en ellos, no convertía su amor ni siquiera en resentimiento o desprecio. Él lo seguía amando a cada uno de sus discípulos. Pedro puso demasiada confianza en sí mismo. Amaba a Jesús y creía tener fuerza para resistir cualquier situación que surgiera. Se creía más fuerte de lo que quizás Jesús estaba diciendo en ese momento a lo que iba a pasar. Acuérdense que Jesús era un hombre, Pedro, perdón, era un hombre violento, un hombre que él es el que saca la espada cuando está en el huerto en el huerto de Getsemaní. Entonces, si nosotros vamos a confiar en nuestra fuerza para luchar o pasar cualquier situación, esa fuerza solamente viene de Jesús. Porque con nuestra propia fuerza nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos luchar con nuestra fuerza. Imagínense lo que hoy estamos viviendo. Nosotros no podemos pasarlo solos. Tenemos que llegarnos al creador de los cielos y de la tierra, al que tiene la cura en sus manos, al que tiene el poder, al que tiene el control, al que tiene el dominio sobre todas estas cosas, Jesucristo de Nazaret. Porque en la cruz del Calvario Jesús se llevó todas nuestras enfermedades. Y dice la Biblia que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, nosotros lo recibiríamos. Ahora, nosotros no podemos pasar en nuestra propia fuerza. En Efesios capítulo 6, verso 10, en el original, dice que saquen de mí esa fuerza, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza. Los romanos y los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Una era de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda era de las 9 de la noche hasta la medianoche. Y de la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Y de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Se suponía que el gallo cantaba entre las 3 y las 6 de la madrugada. Jesús quería decir que antes de la aurora, Pedro le negaría 3 veces. En el Evangelio de Marcos se registran todos los escritos de la predicación de Pedro. Y cuanto más se registra la negación de Pedro, porque el mismo Pedro se la cuenta a Juan Marcos, porque creía que ese acontecimiento del cual él había pasado iba a ayudar a muchos a nivel de generaciones. Y si así ha ayudado y seguirá también ayudando a muchas generaciones más. ¿Por qué? Porque con el relato de que Juan Marcos, el mismo Pedro le está contando lo que sucedió y le dice, yo negué a Jesús, yo negué al maestro, pero Jesús me perdonó. Con esta historia que él le cuenta, eso no solamente ayudó a aquellos, sino también iba a ayudar a quién, a estas generaciones a las que hoy estamos viviendo, de saber que tenemos un Cristo de la gloria que no te señala, de que no te da garrote, sino que él está con los brazos abiertos esperándote para que tú vengas ante el Jesús. Hace una ilustración de aquello y habla del hijo pródigo, que dice que el padre estaba siempre atento a la llegada de su hijo. Pedro quiere enseñarnos a los lectores que cuando leen en las escrituras la negación que le hizo a la persona de Cristo, nos damos cuenta que Jesús así es que perdona, que aunque le falle en su más grande amargura en la que en ese momento él podía estar pasando, el maestro le perdonó. Así, él le perdonó. El interés de Pedro para que nos llegara la vergüenza de su pecado, era para que todos conozcamos la gloria del amor perdonador y el poder purificador que tiene Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie de nosotros podemos criticar a Pedro o condenarlo, porque hay mucha gente que ha hablado de la cobardía de Pedro, de que Pedro fue un cobarde. Nosotros no debemos condenarlo a él, más bien debemos de reconocer que pocos de nosotros hubiéramos tenido el coraje de permanecer en aquel patio donde
Pedro siguió a Jesús de cerca. Y podemos decir que lo que impulsó a Pedro a seguir a Jesús fue el amor, lo que le dio a Pedro ese coraje para poder estar allí. Fue el amor lo que lo llevó allí a pasar del hecho de que había negado 3 veces, mire, pero fue por amor que él estuvo en ese lugar. Fue el amor lo que lo hizo recordar las palabras de su amado Jesús. Fue el amor lo que le echó afuera para llorar. Y es ese amor lo que cubre multitudes de pecados. La impresión que nos deja ver esta historia de la negación de Pedro no es su cobardía, sino el puro amor que él sentía por su amado Jesús. Wells dijo una vez, uno puede ser mal músico, pero puede estar enamorado de la música. Por encima de lo que Pedro hizo en fallarle a Jesús, tan horrible su pasión por Jesús era veraz. Hay esperanza para el que cae en pecado, estando comprometido aún con la verdad. Porque el Señor no te señala, porque el Señor no te castiga, sino que Él te da una oportunidad. En cierta ocasión el mismo Pedro le pregunta, Señor Jesús, ¿cuántas veces puedo perdonar? Y él le dijo, hasta 7 veces. No, Pedro le dijo, hasta 70 veces 7. Imagínese usted, sume ahí 469 veces perdonar el mismo pecado, hablando del amor ágape de Dios, un amor en el cual dice la Biblia que Él nos perdona todos nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar y no se acuerda de nosotros. Jesús le advirtió a Pedro lo que iba a pasar, porque era algo serio y peligroso lo que iba a pasarle y estaba fuera de su vulnerabilidad. Pedro se pasó de confiado. Él confió en su propia fuerza. No podemos decir nosotros, eso nunca lo voy a hacer, porque Pedro lo dijo. Le dijo, estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Versículo 33. Usted lo lee, ahí está, en el libro de Lucas. Una gran declaración de Pedro, y no cabe duda que fue sincera realmente, pero estaba equivocado. Si estaba confiado en sus fuerzas para llevarla a cabo, podemos decir como Pedro, yo no te negaré. Daría mi vida. Pero si confiamos solo en Dios y nos jactamos, y no nos jactamos, ni criticamos a nadie, ni juzgamos, nosotros vamos a vencer. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor y porque hemos guardado nuestra vida, nuestra boca, de no levantar juicio contra nadie. Eso es lo que nosotros debemos de evitar y tener mucho cuidado. Una y otra vez se han tomado castillos, porque los atacantes siguieron la ruta que parecía inexpugnable e inaccesible, y los defensores no le estaban guardando. La gente estaba confiada y fueron los lugares por donde el lugar menos esperado fue por donde atacaron. Y muchos castillos han sido tomados por eso. Satanás es muy astuto. Ataca el punto de que más seguro está uno demasiado seguro, porque sabe que estará descuidado. Por eso es que es muy importante que nosotros como cristianos, en esta batalla campal, en esta guerra que nosotros tenemos, nosotros estemos siempre en oración. Estemos orando. Hay un grupo de oración en el que nosotros estamos, un grupo de personas, entre familias, de amigos, hermanos, y le recordábamos, mejor dicho, nos recordábamos entre todos, de que estamos en una guerra, de que estamos en una batalla y que tenemos que pelear. Tenemos que estar nosotros siempre listos para esta batalla en la que hoy estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Satanás va a querer tocar nuestros puntos. Va a querer atacar lugares donde quizás nosotros nos descuidamos. Por eso tenemos que estar velando y orando en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser justos y reconocer nosotros la valentía de Pedro, que fue uno de los discípulos que tuvieron el valor de seguir a Jesús hasta el patio de la casa
del sumo sacerdote, según lo dice el libro de Juan, capítulo 18, versos del 15 al 16. Porque déjeme decirle que entrar en el patio donde quedaba la casa del sumo sacerdote, que era en el centro del patio, era meterse en la boca del lobo. Porque las casas en Palestina de la gente acomodada, de la gente pudiente, estaban construidas en forma de un cuadrado hueco y alrededor de un patio al que daban las habitaciones. Pedro se encontraba entre los dos sentimientos en su corazón que le hacían sentir el miedo, pero al mismo tiempo el amor. Y el amor fue algo muy grande por el cual él estuvo en ese momento parado en ese lugar. Un miedo por querer huir de allí, pero un amor por su maestro que lo hacía mantenerse allí. Usted no se encontró quizás un momento cuando usted ha estado en un lugar y usted no quiere estar allí, pero a veces el compromiso, el amor, la valentía, qué sé yo, hace que usted deje su lugar. Pedro quería huir, pero el amor hacía que él se quedara allí estando con su maestro. Pedro tuvo que luchar con una tentación que solo se le podía presentar a un hombre valiente. Porque el valiente siempre correrá más riesgo que el hombre cauteloso. El exponerse a la tentación es el peligro que corre el que es arriesgado en pensamientos y acción. En el patio fue la primera negación cuando la criada se fija en Pedro. Acuérdense que esta criada se lo queda mirando y le dice a Pedro, le dice, él también estuvo con el maestro. Yo lo conozco, le dice. Y todo esto pasó ¿por qué? Por él quedarse allí. Y Pedro le dice, no, yo no lo conozco. Y dice, su acento galileo lo delata. La segunda negación, los galileos hablaban con un deje especial para los puristas. Gentes que hablaban o escribían con pureza. Ellos no consideraban a los galileos aceptables ni se les permitía pronunciar la bendición en el culto de la sinagoga. Los acusaron de ser seguidores de Jesús. Esta fue la tercera negación. No solo juró que no lo conocía, sino que llegó al punto de maldecir su nombre. Pero con todo y eso, no tuvo las intenciones de marcharse del patio. Y dice la Biblia que el gallo cantó. Dice que un comentarista, que hay una posibilidad aquí, que prestaría una curiosa coloridad al pasaje. Puede que el canto del gallo no fuera la del ave del corral y que desde un principio no se extendió que lo fuera, porque la casa del sumo sacerdote estaba en el mismo centro de Jerusalén y se supone que habían corrales, que ahí no habían corrales en esa zona, porque acuérdense que era el lugar santo. Había de hecho una regla de la ley judía de que era ilegal tener gallos y gallinas en la santa ciudad, porque contaminaban las cosas santas. Pero las horas de las 3 de la madrugada se llamaba el canto del gallo, por la siguiente razón. A esa hora dice que habían cambios de guardia romana en el castillo de la torre que se llamaba Antonia. Y la señal del canto de la guardia era un toque de trompeta, o sea que cada que había un cambio de guardia, había un toque de trompeta. Y en el nombre latino, para el toque de la trompeta era gallicinium, y que en griego, alectorfania, que quiere decir ambos, el canto del gallo. Entonces, es por lo menos posible que la negación de Pedro a Jesús, en su tercera negación, ocurriera en el toque de las almenas de la torre de Antonia. Cuando se tocaba el gallinación sobre la ciudad dormida, y Pedro se acordó y salió y derramó su corazón en llanto. En Milagro, cuando tocaban el toque de Valdés, había un toque que hacían en la madrugada. Yo me acuerdo cuando iba allá, era un toque que se escuchaba en todo Milagro. Yo me imagino que así tiene que haber sido ese toque de cambio de guardia, donde
ellos cambiaban de guardia, así mismo acá, era un toque donde llamaban a la gente a trabajar y todo el mundo se levantaba en ese tiempo. Jesús no le habló a Pedro con ira. Dice la Biblia que Jesús lo miró con pena cuando lo negó. Pedro hubiese querido en ese momento que Jesús se volteara y lo mirara con una manera acusadora. Pero aquella mirada de Jesús, muda, le atravesó el corazón como una espada y enseguida dice la Biblia que lloró amargamente. Lo que lo mata a Pedro, lo que lo quebranta es ver la mirada y ese silencio en Jesús. Un amor, una mirada de amor, no una mirada acusadora. Entonces dice que él salió de ese lugar y lloró amargamente. Lo peor del castigo del pecado es ver en los ojos de Jesús, no su ira, sino el dolor de su corazón, porque le hemos fallado nosotros. Usted sabía que cada que nosotros fallamos y pecamos, Dios llora, Jesús llora y se siente triste, porque pisoteamos la sangre de Jesús. Menospreciamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Jesús le dijo algo muy hermoso a Pedro. Le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro era como la boca por la que hablaban los demás apóstoles. Es aquí como el odio por lo cual los demás deberían oír. Imagínense, Pedro era la voz por el cual los apóstoles oían, la voz y el oído de Dios. Por eso es que nosotros lo vemos el primer discurso que lo dio fue Pedro. Pedro fue encargado de la iglesia del Señor para que él estuviera enfrente de ese grupo que el Señor Jesús había dejado. Satanás no tiene el poder, hermano, escúcheme, para hacernos nada a nosotros, a menos que Dios se lo permita. El ejemplo claro, el de Job, todos nosotros sabemos, cuando Job viene Dios y dice que un día se presentaron los ángeles, los hijos de Dios, y en medio iba Satanás. Y Satanás viene a denunciarlo, a acusarlo a Job. Y Job pierde todas sus cosas. Todo, aún. Hasta su propio cuerpo. Por eso es que el Señor le dijo, puede tocar su cuerpo, pero no su alma. Él no nos puede tocar a nosotros. Que esta enfermedad o estas cosas que hoy estén dando, usted que está lavado con la sangre del Cordero de Dios, que está protegido por el Señor y por la promesa, algo que usted debe saber es que usted es propiedad de Cristo. Si usted ha sido fiel con Él, si usted ha sido un hombre que se ha mantenido íntegro en las cosas de Dios, si usted es un hombre que ha vivido bajo el temor de Dios, ha predicado la palabra como Dios ha querido que usted la lleve, déjeme decirle que usted está bajo la protección de Dios. Salmo 91 lo dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Para habitar bajo el abrigo del Altísimo tiene que haber temor, amor en nuestro corazón para con Él. Tratar en lo mínimo de ofenderlo, de fallarle. Porque cuando usted ama, no falla. Y cuando usted falla en lo mínimo, porque no estamos hablando de cosas grandes, en lo mínimo, uno viene y le pide perdón al Señor y el Señor lo perdona. Esto nos da una plena confianza en el Dios que nosotros servimos. Que Él no permitirá que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Si nosotros cometemos lo de Pedro, es porque nosotros no buscamos esa vía de escape que Dios provee siempre para nosotros. Pero yo, le dijo Pedro, el Señor Jesús le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Jesús le aseguró a Pedro que aun cuando va a ser cobarde, no le va a ser infiel. Yo he rogado al Padre, le dice, lo que no pasa con Judas, porque Judas, a pesar de que Jesús le hace la última invitación del amor, y lo vamos a ver el día de mañana, él no se arrepintió, porque lo de él fue un remordimiento que hubo en su corazón. Que aunque nosotros tengamos errores y defectos, es un consuelo saber que la intercesión de nuestro abogado junto al Padre, que es Jesús, va a guardar en todo momento la fe de los genuinos creyentes.
Aun cuando ésta sea sacudida, nunca quedará extinguida, porque serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Es que el Señor, hermanos amados, es poderoso y es grande. Yo le he rogado al Padre, por eso es que no nos preocupemos, porque ya Jesús le ha rogado al Padre para que nos guarde. Y al día que nosotros vengamos, podamos decirle y testificarle de las grandezas y de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Jesús encarga a Pedro, y una vez vuelto le dice, restaurado, confirma a quién, a tus hermanos. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro, me vas a fallar, me vas a negar, me vas a maldecir y llorarás amargamente, pero una vez que te cobres de tu caída y te levantes, tu fe esté renovada nuevamente y esté rebustecida por la tristeza, experiencia, y una vez restaurada, el resultado será que estarás mejor capacitado. Bendito sea el nombre del Señor, para poder ayudar a tus hermanos cuando la fe de ellos se hallen en peligro. En otras palabras, ayúdalos a rebustecerse la fe de ellos, porque para eso estamos nosotros también, para ayudarnos los unos a los otros, para fortalecernos en el amor del Señor. Solo aquellos que han sido restaurados por la gracia de Dios han de hacer todo lo posible para enseñar a los transgresores los caminos de Dios y ayudar a los pecadores para que se conviertan a Dios. No podemos ayudar a otros a menos que hayamos pasado por aflicciones o el mismo abismo de vergüenza. Se dice de Jesús que solo Él puede ayudar a aquellos que están pasando por aflicción, porque Él lo ha pasado también. Y dice en Hebreos 2:18 que es poderoso para socorrernos. El experimentar la vergüenza del fracaso, una vez restaurado, aprenderemos la compasión y la comprensión que no tendríamos de otra manera. Imagínense, después de lo que pasó Pedro, no le iba a resultar nada fácil, porque su historia, obvio que iba a estar en la boca de todos. ¿Cuántos no dirían acusándolo? Si tú lo negaste, ¿qué nos vienes a hablar? ¿Ah? Otro quizás imitándole a Pedro. Ahora imagínense, cuando pasara Pedro, ¿cuántos quizás haciéndole mofa? Y más cuando se acordaron y sabían cuando era de lo que es el canto del gallo. Muchos riéndose, porque la gente es buena para reírse, la gente es buena para burlarse, la gente es buena para señalar, para ver el fracaso. Pero sin embargo, imagínense, para uno poderse redimirse y poder empezar desde el fracaso y llegar hasta la victoria, lo único que nosotros tenemos que hacer es agarrarnos del Señor Jesucristo y poder decirle al Señor, ayúdame, aquí estoy nuevamente, perdóname. Y Dios es fiel y poderoso para podernos restaurar nuevamente. Era su lealtad a su maestro lo que le hace levantarse en el aposento alto. Imagínese usted, él fue el que desenvainó la espada en el huerto a la luz de la luna, que siguió a Jesús porque no podía aceptar que se lo llevaran solo. No fue el auténtico Pedro el que se quebró ante la tensión y negó a su Señor. Y eso era lo que Jesús podía ver de antemano. Lo tremendo y maravilloso de nuestro Salvador es que por debajo de todos nuestros fallos, Él ve la persona auténtica que somos. Él nos comprende, Él nos ama, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. El amor perdonador de Jesús es tan grande que ve nuestra posibilidad auténtica, no en nuestro fracaso, sino en nuestra lealtad, no en nuestras caídas, sino en nuestros esfuerzos por alcanzar la bondad en cuanto seamos vencidos. El Señor es grande, el Señor es poderoso para podernos ayudar, para podernos dar la mano, para poder restaurar nuestras vidas. Dijo el Señor con vuelta a vuelo, y repito, si el justo, si usted le falla a Él es fiel y justo para podernos perdonar.
Si el justo cayera 7 veces se le dará la mano. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de misericordia, que aún Pedro, que lo negó con maldición, le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves. Y le dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Tenemos un Dios misericordioso y poderoso. Si estás caído, levántate y restáurate en el nombre de Jesús. Porque no estamos para señalar, sino para alentar y ayudar a aquellos que han caído en el camino. Dios les bendiga y Dios les guarde. A todas las naciones.